Mi nombre es Diana y curso la materia de análisis y expresión verbal. Estudio ingeniería en biotecnología en el ITESM y hoy hablaré sobre la ética en ingeniería genética. Con este discurso es mi objetivo establecer los principios de la ingeniería genética para poder comprender y analizar las cuestiones sobre ética de su aplicación, enlistar pros y contras sobre su uso y el porqué de estos, así como aclarar el concepto y desmentir falacias y mitos sobre esta debido a la desinformación. En la actualidad, los avances de la ciencia han crecido a nivel exponencial y con esto surgieron nuevas disciplinas y campos de estudio, como la ingeniería genética. Como breve introducción, es necesario conocer unos conceptos básicos de esta nueva rama que nos permiten establecer un marco teórico acerca del tema. Se es sabido que el código genético es una serie de instrucciones que portamos y que definen características y funciones vitales como seres vivos. Es también un código universal puesto que es utilizado por todos los organismos. Es este conocimiento el que nos permite adentrarnos y por el que surge esta disciplina. Se describe la ingeniería genética como una serie de técnicas que permiten la transferencia programada de genes entre distintos organismos. Consiste en una reunión artificial de moléculas de ADN con la finalidad de aislar genes o fragmentos, clonarlos e introducirlos en otro genoma para que se expresen. Otra definición sobre esta rama sería que la ingeniería genética se define también como la formación de nuevas combinaciones de genes por el aislamiento de un fragmento de material genético, la creación en él de determinados cambios y la reintroducción de este fragmento en el mismo organismo o en otro. Se suele pensar que la ingeniería genética es usada para la modificación por completo de algunas especies, rayando en la ficción. Mutaciones, superpoderes, son algunos de los ejemplos del claro estereotipo de esta, gracias a la imagen que precisamente se obtiene de los medios, pero en realidad está presente en la vida diaria, aunque a veces no sea notable. Cabe mencionar que se hace uso de esta en diversos campos, desde el sector salud hasta el sector alimenticio. Uno de los sectores que se encuentra en el más desarrollo es en el sector de ecología, conocido por ser el sector que cada día impulsa la creación de nuevas tecnologías en pro de la creación de métodos alternos. Uno de estos se describe a continuación, que es la contaminación. Como sabemos, la contaminación es un problema notable en nuestro planeta, por lo que la biotecnología nos muestra una nueva forma de solucionar esto, que es mediante la técnica de bioremediación. La bioremediación es una tecnología emergente que utiliza organismos vivos, plantas, algas, hongos y bacterias, para absorber, degradar o transformar los contaminantes y retirarlos, inactivarlos o atenuar su efecto en el suelo, agua y aire. Otra aplicación de la ingeniería genética sería la creación de alimentos transgénicos, con mayor aporte nutricional, apariencia, sabor, consistencia, olor y otras características que a veces no se desarrollan de una manera adecuada. Esta técnica ha sido muy controversial por la modificación de especies endémicas, mas sin embargo uno de los objetivos de esta es combatir casos de desnutrición. Dentro de un sector muy demandado, que día con día crece más y es precisamente este tipo de tecnologías lo que impulsa el desarrollo es dentro del área médica, probablemente donde más es nombrada la ingeniería genética. El uso de esta en ese sector es un claro ejemplo de los alcances que puede tener de una manera correctamente aplicada. Un ejemplo de esto sería cuando se descubrió la manera más eficiente de tratar con los pacientes de diabetes, que son incapaces de producir la insulina humana y necesitan la aplicación constante de insulina externa, por lo que desde 1923 se usaba la insulina de cerdos y vacas, un método que no era muy seguro dado que podía ocasionar reacciones alternas y además contaminarse con toxinas. La insulina es el primer caso de proteína producida por ingeniería genética aprobada para uso en humanos, desde 1982. La técnica de ingeniería genética empleada consiste en extraer células humanas el gen que aporta la información para fabricar la insulina. Este gen, un fragmento de material genético, se introduce dentro de bacterias que son organismos fáciles de cultivar en el laboratorio. Las bacterias a las que incorporaron el pequeño fragmento de ADN se denominan entonces organismos genéticamente modificados. Estas, ya modificadas para que fabriquen esta proteína, se multiplican a un ritmo veloz y a medida que lo hacen, producen grandes cantidades de insulina humana, entre otras sustancias. Entonces la insulina humana se extrae de las bacterias, se purifica y se vende como medicamento. La sustancia obtenida por ingeniería genética, en este caso, que es la insulina, se denomina insulina recombinante. La ingeniería genética también se ha utilizado dentro de la rama médica en la parte de la concepción. Se ha sabido que durante la gestación es posible reconocer algunos problemas o enfermedades que el individuo podría desarrollar, esto debido a que la herencia de sus progenitores en su genotipo, diversas enfermedades o defectos que son transmitibles de generación en generación. Algunas de estas pueden ser desde diversos síndromes hasta defectos génicos. El genoma humano se establece desde la fecundación,
que es la unión de un espermatozoide y un óvulo, que son células haploides, lo que significa que cada uno tiene 23 cromosomas y estos al unirse completan los 46 de un adulto. Por esto, en casos como en que alguno de los progenitores es portador de alguna anomalía genética, es necesario fecundar cierta cantidad de óvulos para poder analizar y estudiar a los cigotos que presentarán o podrían desarrollar anomalías. Estos se estudian y se seleccionan los sanos y los individuos afectados son descartados. Pero cuando estas técnicas de ingeniería genética no se realizan para un bien común y se utilizan por el simple capricho de modificar características fenotípicas, como sucede en el caso de los bebés a la carta, que lejos de buscar un objetivo como el de evitar que el individuo nazca con algún defecto genético, y solo se enfocan en modificar características como color de ojos, color de cabello, etc., entonces es cuando entramos en un debate ético. Cuando entramos en este tema, nos surge la pregunta, ¿y qué es la ética? La ética se define como la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano, lo cual es fundamental en este tipo de aspectos, por lo que surge y es relevante mencionar el concepto de bioética. El término bioética fue aportado por Fritz Schall en 1927, definiéndola como la ética de las relaciones de los seres humanos con la naturaleza y los animales. Pero en 1970, Van Rensselaer-Potter reemplea este término, dado el alto desarrollo de tecnologías y con el fin de crear un puente o vínculo entre las ciencias experimentales y las humanidades. Pero, ¿qué es la bioética? Según la Comisión Nacional de Bioética, se trata de una extensión de la ética que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos de políticas públicas para regular y resolver conflictos en la vida social, especialmente en las ciencias de la vida, así como en la práctica y en la investigación médicas que afecten la vida en el planeta, tanto en la actualidad como para futuras generaciones. Entonces, ya con estos conocimientos, ¿por qué entramos en un debate ético? Para analizar esta cuestión, y aunque consiste meramente de ciencia ficción, es analizable y cuestionable el tema central de la película Gattaca. En esta ficción se nos describe un escenario futurístico donde la planeación familiar actúa de una forma diferente, con individuos concebidos al azar e individuos planeados, que están diseñados mediante ingeniería genética que permite a los progenitores escoger desde si será atleta, sin adicciones, si poseerá mejores características fisiológicas, como no ser propenso a ataques cardíacos y tener muy buena condición física, lo que les da ventaja evolutiva en esta sociedad ficticia, por lo cual se discrimina a los individuos cuya concepción no haya sido planeada y diseñada. En cuestiones como empleo, donde se presenta el genotipo como un currículum y en donde generalmente los concebidos al azar tienen los trabajos más bajos o menos demandados. Es por eso que este tipo de disciplinas nos permite generar herramientas que mejoran a la sociedad, pero si su aplicación no se regula, la propia esencia del ser humano podría llegar a verse afectada, como se representa en esta película. Es por eso que debemos ser precavidos en cuanto a la aplicación de sus técnicas y apegarnos a los principios éticos que conllevan este tipo de disciplinas.